Bueno, primero que nada, bienvenidos y bienvenidas. Como decía antes, así como en este saludo inicial, para mí es un placer estar con todos ustedes acá. Sobre todo porque, bueno, me da la posibilidad de pensar con ustedes. O sea, yo quiero contarles que cada vez que me invitan bueno, a una participación en cualquiera de sus formatos, digamos, para mí es muy importante pensar quiénes son los destinatarios, cómo se está pensando, y en particular con la ruralidad tengo como, bueno, cierta predilección. Y sé que esta propuesta de hoy se enmarca en una serie de encuentros de los martes. Sé que hubo otros previamente a este y también conozco a las colegas con las que han estado trabajando, que han estado participando, y me parece que es muy importante para los que estuvieron, para los reincidentes, tratar de ir hilando lo que se va viendo en cada uno de los encuentros, lo que se va proponiendo, lo que les queremos contar, porque me parece que hay realmente coherencia entre aquellas propuestas que se van llevando adelante. Esto, por supuesto, que es parte del equipo del programa, que son un amor y que justamente hacen esa curaduría espectacular para que esto suceda. Pero realmente lo que yo quiero decir, que como nosotros hoy vamos a trabajar con repensar la situación de evaluación, y yo me había quedado muy enganchada, como a inicios de año que di otra charla con ustedes, que las preguntas apuntaban mucho a cuestiones como más de herramientas, dije, bueno, hoy vamos a trabajar solo con herramientas. Eso hace que quizás, porque no sé este formato con las herramientas cómo se va a llevar, lo vamos a ir mirando, sí les voy a ir pidiendo que cada intervención que quieran hacer, cada pregunta de algo que como justamente lo que yo voy a presentar son herramientas, las hagan directamente por el chat. Ya acordamos con Clara y con Vale que ellas iban a estar muy atentas al chat, porque yo a veces en el apasionamiento de esto no estoy mirando el chat, para poder ir acompañando. O sea, ustedes piensen que en este momento yo lo que quiero es andamiar el proceso de evaluación, ¿sí? O sea, en realidad yo lo que quisiera tratar de hacer foco ahora es en qué evaluamos y cómo comunicamos lo que evaluamos, ¿sí? Entonces hay una primer cuestión que yo no voy a hablar de esto, pero que lo doy como por supuesto, y lo doy como por supuesto porque, bueno, porque lo hemos hablado conmigo en otras ediciones, pero también porque las dos personas que estuvieron los martes anteriores han trabajado acerca de esto. Cuando hablamos de evaluar, estamos pensando en una idea muy fuerte que es la necesidad de que haya coherencia entre la enseñanza y la evaluación. O sea, yo no debiera evaluar de un modo diferente al que enseñé, con lo cual a veces uno se pregunta si en situaciones de pandemia, y digo entre paréntesis, y también de no pandemia, si es necesario pensar pruebas para la evaluación, o uno podría, en función de su grupo de estudiantes, del contexto, de la cantidad de estudiantes que tiene, necesariamente realizar una evaluación o recuperar evidencias de todo lo que fueron trabajando durante ese curso, en ese tiempo, sobre ese tema o sobre esos proyectos, ¿no? Entonces, otra primera cuestión que voy a querer señalar es la idea de que si voy a evaluar, el criterio de variedad de instrumentos me permite ser más, que sea más válido el proceso de evaluación, porque por ahí yo evalúo con una prueba escrita y hay chicos que tienen mayor dificultad en la escritura, y no significa que no comprendan, solo que les cuesta la escritura, y ustedes saben que la escritura es como lo que es hegemónico. Entonces, bueno, me parece que es sumamente importante. Acá me dice alguien que ustedes están, que algunos por lo menos están realizando evaluación formativa, sí, buenísimo. Este es el paradigma en el cual en particular yo trabajo, y me parece que es muy interesante pensar las situaciones de evaluación en el paraguas de conceptualizar la evaluación formativa. Por supuesto que esto implica criterios compartidos,
implica promover la reflexión sobre el propio proceso, y yo creo que la semana pasada con Silvia estuvieron trabajando sobre eso, sobre la idea de hacer visibles los aprendizajes, ¿sí? Y en esta idea de hacer visibles los aprendizajes, uno podría pensar en que quienes evaluamos no solo somos los docentes, sino también favorecer situaciones de autoevaluación y evaluación entre pares, de compartir trabajos, de analizarlos. Todo esto en el marco de situaciones auténticas de evaluación, o sea, cuanto menos preguntas y respuestas prefabricadas haya, mejor, y la posibilidad de ofrecerles a nuestros estudiantes que ellos puedan elegir algo en relación con la evaluación. Por ejemplo, de qué modo quieren mostrarnos qué es lo que aprendieron, ¿no? Y entonces ahí hay un punto súper interesante para considerar, porque si nosotros les podemos ofrecer esta opción de que ellos nos digan cómo quieren poner en juego sus saberes, y acá digo, maestros y maestras podrían, además de en una planilla ponderar a cada alumno, que está buenísimo, decirles qué ellos quieren que miremos para saber si aprendieron, o sea, ponerlos a los estudiantes en ese lugar de poder aprender, ¿no? Y de poder decidir acerca de qué es en lo que se sienten más fuertes y de aquellos en lo que entienden que les falta cierto recorrido. ¿Por qué esto? Bueno, porque esto les permite a los estudiantes y también a nosotros generar un espacio para que ellos puedan saber en dónde están en relación con su aprendizaje y cómo poder planear el futuro de sus aprendizajes, ¿no? Qué cosas tendrían que fortalecer y por qué, no necesariamente porque nosotros se los indiquemos, ¿sí? Y en ese sentido tendríamos una posibilidad de impactar en la mejora de sus procesos de aprendizaje. Bien, esto solo como introducción. Yo lo que quisiera ahora es tratar de presentar dos herramientas que están súper desarrolladas y vistas, o sea, lo que yo les voy a presentar no es una novedad, pero lo que sí creo es que es algo que puede colaborar mucho en la tarea de evaluar y en la posibilidad de ofrecer devoluciones. Y esto además está bastante en sintonía con las normativas federales y jurisdiccionales acerca de cómo acompañar los procesos, las trayectorias de formación de nuestros estudiantes, ¿sí? Y por otro lado, estos asistentes que yo voy a presentar, que voy a conversar hoy con ustedes respecto de la evaluación, seguramente nos van a poder van a poder colaborar en la focalización del diálogo con los chicos y con las chicas y con las familias en relación con las situaciones de evaluación. Yo puntualmente voy a tratar de describir y conversar con ustedes dos asistentes privilegiados en el sentido de que todos estos asistentes son los que habitualmente se sugiere para acompañar los procesos de evaluación formativa. Uno son las listas de cotejo y otros son las rúbricas, ¿sí? Acá yo veo que están poniendo en el chat, y que me parece sumamente interesante, que en algunas ocasiones, acá dice Eli, se realizan valoraciones pedagógicas y los indicadores los acuerdan institucionalmente. Entonces, yo, si voy a hablar de listas de cotejo, voy a hablar de un listado en donde yo voy a tener por lo menos 3 columnas, ¿sí? En una columna voy a poner los indicadores, qué es lo que voy a mirar, ¿sí? En este caso, si los indicadores son acordados institucionalmente, mejor, pero si no son acordados institucionalmente, yo podría elaborar esos indicadores para poder analizarlos con mis estudiantes en mi clase en relación con un tema, con un contenido, con una producción, ¿sí?
Yo sé que en el día de ayer a ustedes les deben haber enviado un PowerPoint con algunas diapositivas, porque para mí era importante que ustedes las tuvieran, porque yo estoy hablando acá de 3 columnas y ustedes se las están imaginando. Bueno, los que tienen el PowerPoint y lo han podido ver, yo en este momento estoy hablando de una lista de cotejo que la llamo modelo clásico, ¿sí? Modelo clásico, ¿por qué? Porque pongo la lista de aquello que yo quisiera encontrar, o bien en el trabajo, o bien en la tarea que están realizando los estudiantes, y tengo una columna para poner sí o no. Solamente lo que voy a indicar ahí es presencia o ausencia, ¿sí? Entonces, sí, no se preocupen, si no la recibieron, la van a recibir después, o sea, no hay ningún problema con eso, porque ya está, digo, está lista y la van a tener a disposición. Entonces, si yo tuviera que describir, por ejemplo, la lista que yo puse acá, yo como indicadores, en mi primer columna tengo, explica correctamente el procedimiento que utilizó, por ejemplo, pensando en la resolución de un problema, ¿no? O usa gráficos para explicar el procedimiento, reconoce pasos correctos, reconoce pasos incorrectos, elige entre 2 procesos alternativos. Yo tengo en ese caso estos 5 indicadores que están ahí porque en esta lista, porque es lo que yo considero que es lo más importante, ¿sí? En este sentido son ustedes los que tienen que identificar qué es lo que quieren poner allí, y entonces vamos marcando sí o no en lo que nuestro estudiante pudo hacer o no pudo hacer. Acá hay una cuestión que me parece que es fundamental para poder entender el uso de la lista de cotejo, ¿no? La lista de cotejo, esta que es la más clásica, en la que yo marco solamente si está o si no está, tiene que ser una ayuda para mí, ¿sí? Digo, para mí como docente, y tiene que ser una ayuda también para nuestros alumnos y para sus familias, para entender cuál es el proceso y también cuáles son los resultados de lo que están llevando adelante. Si yo tengo una lista de cotejo de 20 indicadores, disculpen que voy a ser un poco salvaje, y nadie la va a querer leer, a nadie le va a importar, y a ustedes les va a costar un montón poder resolverla. Entonces, una primer cuestión es pensar qué quiero poner en esa lista, y el qué quiero poner en esa lista tendría que estar en diálogo con las intenciones que yo tuve para enseñar. Y ahí yo digo, si me pongo un poco más técnica, tendría que estar mirando los objetivos de mi planificación. Y en función de eso, yo realizo el listado de 4, 5, no más de 6 indicadores, y miro las producciones de los chicos y de las chicas con ese listado marcando sí o no. Pero ese sería el uso que yo como docente le puedo dar. Ahora bien, si yo armo esta lista y la tengo presente, una cuestión un ejercicio que yo podría hacer es compartirla con mis estudiantes, con mis alumnos, analizarla, leerla, decirles que esto es lo que yo espero que ellos puedan hacer, y luego pedirles que ellos se miren las producciones con este mismo listado, y que ellos se marquen el sí o el no. Y eso me habilitaría a mí a un diálogo para poder, en aquello que dijeron que sí, que lo pudieron hacer, bueno, fortalecer, indicar que eso es una fortaleza, que es un potencial que ellos tienen, y en aquellas cosas que pusieron que no, entonces ayudarlos a ver cómo mejorar. Y lo mismo podemos hacerlo entre pares. Es por eso que esos indicadores que yo ubiqué en la lista de cotejo tienen que estar escritos en un lenguaje absolutamente comprensible por los estudiantes, ¿sí? Si yo lo escribo hermosísimo, pero como para mi profesora de, no sé, de didáctica de las ciencias sociales, en el profesorado de enseñanza primaria que cursé, la verdad es que los alumnos es difícil que lo puedan entender. Entonces, lo que les diría es,
como dos cuestiones. Primero, mucha atención a lo que le voy a poner, a esa indicación y descripción del indicador para que sea sencillo de comprender, y la cantidad de indicadores que voy a poner, porque yo como docente podría querer poner 15 cosas, pero eso en tal caso lo hago para mí, pero no para compartirlo con los estudiantes, porque eso realmente no los va a ayudar a poder hacer foco en aquello que consideramos que es absolutamente importante. Fíjense que esto va en absoluta sintonía y línea con la posibilidad de evaluar formativamente, ¿sí? Y en línea con la resolución 365 o 368, ahora ya se me chispotea el número, disculpen, en relación con la evaluación. Ahí hay como mucho potencial para poder hacer visible los aprendizajes para nuestros alumnos y para sus familias. 368, gracias Alicia. Viste que a veces los números, muchas gracias. Acá una cuestión que quiero decir, y no voy a seguir mucho más con el tema de listas de cotejo. Yo podría, en vez de poner solamente sí o no, podría agregar una columna con acciones para mejorar, o con evidencias, o podría, en vez de poner solamente sí o no, poner una escala de valoración, siempre, a veces, nunca, o qué sé yo, lo que a ustedes se les ocurra, digo, en términos de algún indicador cualitativo o cuanticualitativo que les permita dar cuenta de esos procesos. Otra cuestión más en relación con esto, claro, los chiquitos que están en primer ciclo de escuela primaria, uno diría, sí, ampliamente, medianamente, escasamente, la valoración que ustedes elijan y que les resulte potente para eso. Este es un aporte de Claudia, que sí, exactamente, está buenísimo que estuviera. Y lo que quería decirles es que cuando uno trabaja con chiquitos de primer ciclo, independientemente de que quizás justamente no sea el mejor modo para trabajar con esos chicos, sobre todo si no están alfabetizados o en el nivel inicial, como aporta ahí Silvia, es interesante que uno pudiera pensar una como incipiente lista de cotejo, donde uno pudiera quizás con algunos dibujos, algunos pictogramas, intentar representar algún indicador, o con algunas fotos. Digo, esto yo he visto cosas maravillosas en nivel inicial y en primer ciclo de escuela primaria, que los estudiantes ponen en juego, y entonces, porque eso los ayuda a familiarizarse con el instrumento. Entonces no es lo mismo empezar en un tercero, en un cuarto grado, o en un segundo a trabajar con esto, sino empezar a crear ese hábito acerca de reflexionar sobre el propio recorrido. Entonces, me parece que eso es muy, muy interesante. Acá, Emilio dice que están trabajando con preguntas de cuestiones que les habían preocupado, y las listas están acá en el chat, están buenísimas. En ese sentido, esa conceptualización, Emilio, más que una lista de cotejo, yo la pondría en el marco de los protocolos, ¿no? O sea, un tipo de conversación regulada donde esclarecemos preguntas o lo que sea que nosotros queremos indagar, o aquello que queremos comunicar, y todos siguen esa conversación regulada. Esto es buenísimo, lo trabajamos en el encuentro de mayo. Yo hoy la verdad es que me estoy dedicando solo a listas de cotejo y a rúbricas por una cuestión de tiempo, y porque también eso fue lo que en ese momento yo, por las preguntas, vi que había como mayor, no sé si preocupación, pero mayor interés por ver cómo ponerlo, cómo llevarlo adelante. Así que este es uno de las posibilidades, las listas de cotejo, con estas características que les estoy mencionando.
Ahora bien, supongamos que en este momento, que ya está bien para tomar un mate, para la merienda, digo, para comer alguito, uno dijera, voy a traer unas galletitas de esas que tienen como chispitas de chocolate. Y entonces que las tuviéramos todos delante y que tratáramos de evaluar cómo están esas galletitas. Por supuesto las tendríamos que comer, ¿sí? Obviamente, pero también hay algunas cosas que podríamos hacer en principio en relación con la mirada. Y entonces uno diría, bueno, ¿qué voy a mirar yo para poder juzgar la calidad de esa galletita? Bueno, una de las cosas que yo podría juzgar es la textura de la galletita, la apariencia de la galletita o el sabor de la galletita, por decir algunas cosas, ¿sí? Pero eso lo tendríamos que acordar, qué es lo que vamos a mirar en las galletitas, ¿se entiende? Por el sabor, claro, claro, el sabor, digo, acordaríamos qué vamos a mirar en esas galletitas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque este es el primer paso. Mirta, creo que fue Mirta que dijo, perdonen que no puedo ir y volver atrás en el chat, pero cuando uno acuerda institucionalmente qué va a mirar, es lo mismo que esta escena de las galletitas, ¿no? O sea, bueno, vamos a mirar, por eso decimos, no, no las vamos a probar, vamos a mirar solamente la apariencia y en función de eso las vamos a juzgar. Digo, no importa, uno podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo, se discutirá si ese criterio es apropiado o no, pero es importante poder acordarlo, claro, la cantidad de chocolate en relación con las galletitas, pero en relación a lo que voy a plantear es en relación con las tareas y con las actividades que fui llevando adelante, dice Gabriela. Y ahí yo digo, claro, Gabriela, porque lo que vos estás mirando conscientemente o no, es la coherencia entre la enseñanza y la evaluación. Entonces, lo primero que hay que acordar es qué es lo que vamos a mirar, y acá ya no en términos solamente de un indicador, que es muchísimo más específico, sino en términos de criterio. Un criterio podría ser el sabor, otro podría ser la forma, otro podría ser la forma vinculada con la apariencia, otro la textura, otro la inversión monetaria en términos de calidad y precio. Estoy inventando, ¿no? O sea, estoy inventando un criterio para las galletitas, pero el costo, gracias. Digo, sobre eso nos tenemos que poner de acuerdo, ¿sí? Y por supuesto que si yo nunca, mientras estaba planteando la cuestión de las galletitas, le avisé a la gente que las estaba haciendo que yo iba a mirar, por ejemplo, la forma, no estaría bien en términos desde una dimensión ética en relación con la evaluación, que yo ahora me pusiera a mirar la forma, ¿sí? Entonces, digo, hay una primer cuestión que yo tendría que mirar en una rúbrica, y cuando digo rúbrica estoy pensando ya en una tabla donde tengo una primer columna donde están presentes los criterios y el resto de las columnas que yo habitualmente sugiero, digo, no yo porque soy una hincha, digo, es que la investigación dice que debieran ser 4 o más de 4, nunca 3, ¿sí? Nunca 3, porque cuando ponemos 3, que por ahí en una lista de cotejo no hay problema, pero en una rúbrica cuando ponemos 3, habitualmente casi todos los estudiantes, por una cuestión estadística, nos quedan en la columna del medio. Y entonces esa rúbrica no nos sirve tanto para poder poner en juego los matices en relación con lo que voy a evaluar. Sí, también, por supuesto, para definir esos criterios, revisar el perfil del alumno de esa institución. Claramente, Linda, eso que estás planteando es tal cual. Las rúbricas, tal como yo las entiendo, como las entiendo desde la línea en la que trabajo, en el marco de la evaluación formativa y en el marco del paradigma de evaluación, debieran ser siempre situadas, ¿sí?
situadas en nuestro contexto, con nuestro grupo de alumnos, en la condición de nuestra escuela, de nuestras familias, ¿sí? De los docentes, porque vieron que hay situaciones donde la rúbrica casi que viene ya como, te viene con el libro, te viene con el programa. Son siempre inspiradoras esas rúbricas, pero es deseable que les podamos hacer ajustes en función de nuestros estudiantes, sí, ni que hablar que teniendo en cuenta la situación actual. Lo que tiene interesante la rúbrica es que habitualmente uno debiera empezar a armarla al principio, ¿no? Antes de la evaluación, digo, casi como junto con la enseñanza, y la puede ir revisando con sus estudiantes, ¿no? Compartirla. Pensemos en esta situación de pandemia, digo, aquellos que tienen posibilidad de conectarse con sus alumnos se la podrán mostrar o en un Zoom, en un Meet o en lo que sea, o se la podrán mandar por WhatsApp, o yo sé, y sé porque trabajo cotidianamente con docentes de escuelas rurales de nuestro país, y sé que muchos de ustedes agarran sus materiales, los imprimen, van casa por casa, se los entregan, luego los van a buscar. Hay docentes que los entregan y no reciben de vuelta, o sea que es como una situación en donde entregan pero no saben qué es lo que los chicos pudieron hacer con eso. Y entonces digo, entendamos que esta situación es una situación particular y que realmente desde lo personal entiendo muchísimo el esfuerzo que se está haciendo. Si uno tuviera una rúbrica que organice lo que uno está esperando que suceda, porque uno la formula en términos de horizonte también, poder acompañar las tareas que damos con esta formulación de esta rúbrica puede contribuir a que se haga visible aquello que esperamos. Entonces, esto es bien, bien interesante como para poder empezar a probar para poder realizar. Y por supuesto, la rúbrica que hago el día 1 no debiera permanecer impoluta al día de la evaluación, ¿sí? Porque claramente en el medio fueron pasando cosas, se fue redireccionando la situación de enseñanza, y entonces seguramente voy a tener que revisar esta rúbrica que armé. Pero me parece como importante pensar que tener una rúbrica puede colaborar a mostrar qué es lo que voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar y lo voy a poder comunicar a mis estudiantes, a las familias, a toda la comunidad educativa. Entonces, si yo tuviera que caracterizar la tabla, digo, la tabla que es una rúbrica, que es una tabla, ¿sí? Un cuadro de doble entrada, la primer columna yo tendría que poner los criterios y nuevamente diría no más de 3 o 4 criterios. Si yo pongo 18 criterios, se me transforma en engorrosa la rúbrica. No la voy a querer ni completar yo, ni nadie la va a querer leer, ni los alumnos, imagínense, completarla. Entonces, ser austero con los criterios, seleccionar los más importantes para poner en la rúbrica. Esto no significa que yo no pueda pensar algunos más, mirar algunos más, pero no los ubico en la rúbrica, ¿sí? Es como para hacer un análisis como docente acerca de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y luego, en función de eso, yo, como les decía, recomendaba otras 4 columnas que van indicando nivel de calidad. En el ejemplo que yo envié, los niveles de calidad eran competente, como el nivel como el más alto, luego avanzado, o sea, casi llegando a competente, luego básico, y luego el nivel en el inicio, ¿sí? Estos niveles de calidad, así como lo estoy formulando yo con esos nombres, es porque me estoy apoyando en una perspectiva cognitiva, ¿sí? Y la traigo en el ejemplo así, porque cuando les diga ahora las cosas que a mí me parece que habrían que poner en los niveles de calidad de la rúbrica, si lo ponía así escrito en el PowerPoint, capaz que a alguno le agarraba como, decía, ¿esta que está diciendo?
Pero si la rúbrica es para los estudiantes, uno podría hablar y acordar con los chicos qué quieren que pongamos en el nivel más alto, ¿sí? Y por ahí en el nivel más alto a mí me pasó trabajar con un grupo, en realidad no es una experiencia mía, sino de un docente de escuela secundaria que le encantaba, siempre doy este ejemplo porque soy fanática de la película de Star Wars, y que entonces el nivel más bajo era Darth Vader y el nivel más alto era Obi-Wan Kenobi, y en el medio otros, digo, que ustedes dirán, bueno, pero yo ni entiendo, ¿sí? Eso. No, bueno, no importa que digo, que yo externa al aula no lo entienda, importa en la comunicación de ese aula. Este año, a principio de año, trabajé con un grupo de profesores universitarios en donde uno la rúbrica la elaboró con truco, quiero retruco, quiero vale 4, y no me acuerdo qué otra cosa era en términos del circuito, digo, lo que cada uno quiere. Ustedes imagínense el día en que discutimos en el aula qué queremos ponerle a los niveles de calidad de nuestra rúbrica. Y quiero decirles, esto que les estoy diciendo es una pavada, ¿no? O sea, es una pavada, no requiere un esfuerzo conceptual, digo, conceptual para poder conversarlo, pero piensen en términos de impacto para la construcción de una herramienta que me ayude en la evaluación con mis estudiantes. Imagínense qué contento va a estar el estudiante que diga yo soy Obi-Wan Kenobi. Bueno, quiero decir, iba a dar un ejemplo que tenía que ver con el fútbol y me lo guardé porque dije que a lo mejor iban a pensar que tenía sesgo de género. Puede ser que lo tenga, no es mi intención, pero también lo vi en una escuela que estaban Messi, Ronaldo, yo no sé de fútbol, ¿sí? Pero había como una cosa que, cuál era el peor jugador y el mejor jugador. Entonces, yo soy el Messi en matemáticas. ¿Saben qué? Eso no se lo olvidan más los estudiantes. Y entienden perfecto qué significa eso, ¿sí? Me parece que es interesante para plantearlo. Bueno, además de eso, al interior de cada uno de esos niveles de calidad, uno tiene que poner descriptores también, ¿sí? Indicadores de cómo en esa tarea o en ese producto o en ese proceso está ese estudiante. Yo puse un ejemplo en el PowerPoint, que no se preocupen porque ustedes todos los van a recibir y también va a estar esto grabado. Yo hice una rúbrica que tenía que ver con, estaba pensando en un segundo ciclo, podría ser tercer, cuarto, quinto grado, realmente depende lo que siga, ¿no? Yo acá solamente seleccioné 2 criterios de la rúbrica. Uno es la capacidad para identificar animales de acuerdo con sus características, y el otro criterio es capacidad para identificar comportamientos similares en los animales, ¿sí? Entonces digo, de esos 2 criterios, yo fui formulando indicadores. Entonces, en capacidad para identificar animales de acuerdo con sus características, en la más baja, yo puse como indicador, le cuesta reconocer y nombrar animales. Puede hacerlo con ayuda. Fíjense una cosa, habitualmente en el nivel más bajo pone no reconoce, no hace, no trajo, no pudo. Ese no tiene un impacto en la autoestima de los estudiantes que es nefasto. Bueno, lo estoy diciendo así, es un poco bruto, pero entonces, ¿por qué tengo que poner el no? No reconoce, ausencia. Sí, poniendo, le cuesta reconocer y lo puede hacer con ayuda, o lo puede hacer solamente con ayuda, digo, ahí ustedes verán cómo ponerlo. Estoy dando cuenta de que en ese nivel de desempeño el estudiante no está pudiendo ser capaz para identificar los animales de acuerdo a sus características, ¿sí? Claro, Alicia, claro, enunciados afirmativos siempre. Y esto es difícil, ¿por qué? Porque en nuestro mundo, de cómo fuimos formados como docentes y de nuestra cultura occidental, todo el tiempo la cosa de la falta y del no, y de esto no se puede, y no lo sabés, y lo que sea, pero no por maldad, digo, es por biografía. Bueno, si nosotros empezamos desde la escuela a ser cuidadosos, digo, a hacer también un esfuerzo
reflexivo, introspectivo, seguramente esto va a poder como ir cambiando bueno, en el mundo en particular, pero digo, al menos en la definición acerca de la evaluación. ¿Qué diferencia hay entre criterio e indicador? Buenísima, Claudia, la pregunta. El criterio da cuenta de posibles distintos indicadores, ¿sí? El criterio es más gordo, está más gordo en términos de integrador, está vinculado con los objetivos, y los indicadores me dicen, llanito, cercano a la producción, qué es lo que yo tengo que mirar. Por eso, en el caso de esta rúbrica, cuando yo puse capacidad para identificar animales de acuerdo con sus características, estoy poniendo, no las puede reconocer, que puse le cuesta reconocer, ¿se acuerdan? Le cuesta reconocer y nombrar, y en el nivel más alto puse reconoce y nombra animales, identifica y describe características, y formula hipótesis acerca de las características y su relación con el contexto en que viven, ¿sí? O sea, a ese que es el criterio más alto, el indicador más alto, le estoy poniendo un plus acerca de, bueno, está como muy avanzado en relación con lo que yo esperaba. Entonces, uno diría, en el marco de la elaboración de las rúbricas, lo más difícil es armar esta graduación de los niveles. Y quiero decirles una cosa, bueno, la primera vez la vamos a hacer, cuando lo probemos nos vamos a dar cuenta que seguramente le faltaba precisión, la segunda vez que la usemos la vamos a mejorar, digo, y esto es un camino y un recorrido que me parece que es interesante para hacer. Pachi, Sí, perdón. sí, Te hago una pregunta que hicieron hace un ratito, pero va en relación con lo que aclaraste recién. Preguntaron sí. si indicadores es igual a descriptores. Indicadores y descriptores es lo mismo, sí. Es de modo distinto de llamarlo, pero es lo mismo. Lo que no es lo mismo es criterios, ¿sí? Criterios no es lo mismo. Criterios es, de algún modo, una descripción más general que yo luego puedo desarrollar en términos de descriptores o de indicadores. Es lo mismo para esto que estamos diciendo, ¿sí? Había algo que quería decir respecto de las rúbricas y de cómo elaborarlas, y entonces yo lo que decía es, primero, miren lo que hay existente. Hay un montón en internet, se encuentran muchísimas, la mayoría no están bien elaboradas, pero siempre es mejor empezar de una que ya está elaborada y corregirla y adaptarla a mi situación, a mi contexto, que por ahí empezar con la hoja en blanco. ¿Vieron? Por esto de que la hoja en blanco paraliza. Esa es una primer cuestión. Después yo voy a ir como listando mis criterios, definiendo, para mirar los criterios, les sugiero nuevamente volver a mirar los objetivos. En función de eso, siempre es más fácil empezar por el indicador del nivel de desempeño más bajo y el más alto. Y después voy haciendo los intermedios, ¿sí? Muchas veces pasa que cuando pongo un indicador del nivel de desempeño más alto, no puedo poner, y tengo el más bajo, me doy cuenta que no puedo poner 2 en el medio. Entonces lo que hago es, ese que es el más alto, el Obi-Wan Kenobi, lo pongo en el casillero que sigue y al más alto le agrego algo, como en el caso que yo mencioné, que le puse puede formular puede formular hipótesis en relación con el lugar en que viven, ¿sí? Bien. A ver, voy a parar un poco acá porque me doy cuenta que se me va el tiempo, ya le veo la carita, Vale, que me hace así, y voy a mirar un poquito el chat atendiendo a preguntas y aclaraciones que pueda hacer. Bibliografía recomendada les voy a mandar, sí, por supuesto. Acá dice Flavia, en el nivel inicial se utiliza una grilla de evaluación para finalizar el ciclo. ¿Sería acertado cambiar a una rúbrica para cerrar el ciclo? Bueno, ahí Flavia dependerá justamente de una decisión institucional.
La rúbrica te permite más seguir un proceso, ¿sí? La lista de cotejo habitualmente vos ves como más una cuestión de resultados. Realmente, en lo personal, si yo tengo que hacer como como un voto acerca de un asistente, las rúbricas son buenísimas, ¿sí? Permiten dar cuenta del proceso, dan cuenta de la heterogeneidad, pero no siempre son sencillas de construir. Entonces, a veces es más, digamos, más práctico tener una muy buena lista de cotejo y en tal caso hacer como un desarrollo más narrativo, en donde uno pueda explicar algo en particular de ese proceso de ese estudiante. A ver, después, teniendo en cuenta el ejemplo de la galletita, uno de los criterios puede ser el sabor y a partir de ahí se establecen los indicadores. Claro, creo que así sería para hacerlo más gráfico. Exactamente, y ustedes van a ver que en el PowerPoint que yo armé, que les van a mandar mañana, no en el que les mandé ahora para estar, sino yo armé uno como más grandote, eso va a estar para que ustedes las puedan ver. Acá hay una Esta está pregunta. buena, Gachi, la del plurigrado. Si las rúbricas tienen que ser por grado o si se puede hacer una rúbrica para todos los alumnos. Se puede hacer una rúbrica para todos los alumnos, ¿sí? Y eso realmente, imagínense una institución, digo, soñemos, pero soñemos en el buen sentido, con una institución en donde, bueno, si es unidocente, obviamente es un poco más sencillo acordar con uno mismo, digo, es más difícil hacerlo, pero uno acuerda solo con uno mismo. Pero imagínense una escuela que es plurigrado y que tenga varios docentes trabajando y que acuerdan una rúbrica que permite evaluar todos los aprendizajes de matemática, todos los aprendizajes de prácticas del lenguaje, o todo lo que tiene que ver con trabajo en grupo. Digo, a veces uno no necesariamente puede linkearlo con los contenidos, sino también con alguna capacidad que se quiere llevar adelante. Eso es genial, uno podría poner en esa rúbrica no 4 niveles, sino que podría decir, la hago de 6. ¿Por qué? Porque en esa misma rúbrica voy a evaluar a los chicos que están haciendo primero, segundo y tercero, o cuarto, quinto y sexto, ¿sí? Entonces, la verdad es que los parámetros probablemente tengan que tener mayores matices. Eso me parece que es muy, muy interesante. Sí, también se podrían hacer rúbricas cicladas. Miren, les voy a contar algo. En la provincia de Chubut, en el diseño curricular de escuela secundaria, hay algo que ellos llaman corredores curriculares, ¿sí? Piensen en escuela secundaria. A veces los chicos entre primero y segundo tienen que saber algo que no aprendieron en matemática, pero entonces, ¿qué hacemos? Vuelven a rendir, digo, pensemos en la situación previa a la pandemia, ¿no? Ahora, por suerte, tenemos mayores flexibilidades. Bueno, ellos dicen, hay un corredor curricular que pueden, esto mismo que está pasando en primer año, pasa también en segundo año. Y entonces ahí no hay cuestiones respecto de la aprobación. Es bien interesante, las rúbricas pueden favorecer muchísimo esos procesos. Hay una cosa que yo vi acá, que alguien me preguntó por las rúbricas de un solo punto. Las rúbricas de un solo punto, lo voy a contestar específicamente para quien lo preguntó. Yo no estoy hablando acá de las rúbricas de un solo punto, es una modalidad muy, muy específica. Pueden funcionar, yo soy crítica respecto a las rúbricas de un solo punto, porque establecer un solo punto implica pensar con cierta homogeneidad. Hay un trabajo que yo escribí sobre las rúbricas de un solo punto que está en la plataforma practicareflexiva.pro. Si quieren, lo busco, o sea, Silvia, si querés, lo buscás y ahí está como bien descrito como mis ciertos cuestionamientos a la rúbrica de un solo punto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, tenemos que ir cerrando, Ay, estamos qué ya pena. súper en tiempo. Hay un montón de preguntas y nos podríamos quedar toda la tarde hablando, toda la tarde. Si querés lo que podemos hacer, y le digo también a todos los que están haciendo preguntas que por ahí terminaron sin responder, las vamos igual a guardar y a recopilar y vamos a intentar que estén todas resueltas en los materiales que mandemos el viernes.
Perdón, vale, hay una pregunta que está acá que quiero contestar. Dale, hagamos un Porque mensaje tiene final que y ver listo. con la educación, dale, una cosita Súper. nada más. ¿Cómo podemos observar las evidencias en educación a distancia? Es una pregunta excelente y pensemos en qué es de lo que podemos dar cuenta en educación a distancia. Nosotros no podemos dar cuenta de ninguna evidencia que no podamos tener contacto, ¿sí? O sea, cuando pensamos en evaluar en esta situación de pandemia, tenemos que pensar, ¿qué es lo que puedo evaluar? Si puedo tener contacto con las producciones de mis estudiantes, si puedo conversar con ellos, si puedo ver algo de lo que hicieron, ¿sí? En este sentido, nosotros estamos tironeados, digo nosotros los docentes. En algunos casos sí funcionan, campus virtuales, van y vienen actividades, me mandan fotos de las cosas que hicieron los papás. Ahí cabría la pregunta, ¿cómo sé si lo hicieron los papás o si los hicieron los chicos? Bueno, digo, nada, hay un montón de cuestiones, pero sí quiero ser muy clara con esto. Puede ser que nos exijan evaluar, y puede ser que tengamos que dar cuenta de eso que nos pidan, ¿sí? Digo, desde la cuestión jurisdiccional, yo jamás les voy a pedir no hagan lo que las autoridades les piden, pero sí, digo, en un ejercicio introspectivo, uno evalúa aquello de lo que puede dar cuenta. Si no puedo dar cuenta, hay ahí un problema que al menos tengo que poder desnaturalizar, ¿sí? Solo eso y ya está, no digo nada más. Bárbaro, Gachi. No, la verdad que te podríamos escuchar toda la tarde, estuvo súper interesante, bien claro y práctico, así que espero que puedan llevarlo al aula, que lo puedan usar, porque la verdad que estuvo buenísimo. Como decía recién, nosotros vamos a procurar guardar todas las preguntas para pasárselas a Gachi y que las pueda responder con los materiales que mande después, asegurarnos que esté toda la información en el PowerPoint que les vamos a mandar, así ustedes pueden tener todas esas respuestas y no se quedan con las dudas. Pero además, como les contábamos al principio, Gachi es capacitadora de 2 de nuestros cursos virtuales que tratan mucho sobre estos temas, sobre lo que vimos la vez pasada y sobre este tema que vemos ahora. Así que los invitamos también a que se metan a explorar los cursos que están en www.fundacionbib.org/MOOCs, MOOCS, y ahí van a poder ver los 2 cursos de Gachi que hablan sobre esto y tienen un montón de material, tienen videos también con Gachi explicando, así que la verdad que son para disfrutar y para llevar al aula y para aprovechar. Métanse, se los vamos a recordar en el mail del viernes, no se preocupen, junto con el PowerPoint, los materiales, el video, para que ya tengan todo disponible para seguir trabajando. Bueno, muchísimas gracias chicas por invitarme, gracias a la Fundación Born, a este programa y a todos estos maestros, maestras, directores, digo, gente de la educación que está acá tratando de buscar algunas respuestas y algunos andamios que nos ayuden en este camino. Me encanta poder haber estado acompañando. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Gachi, gracias a todos los que se sumaron. Los esperamos el martes que viene para la última charla de este ciclo que organizamos la Fundación Born y la Fundación Pérez Compán. El martes que viene va a estar Bernardo Blechmar hablando sobre aprendizajes y huellas de esta travesía no elegida. Así que los invitamos, va a estar buenísimo y va a ser el cierre de este segundo ciclo de Suma a la Ruralidad, Enseñanza, Aprendizajes y Pandemia. Gracias por participar. Y chao, Gachi, muchas gracias a vos también. A ustedes, los abrazo.